Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, es alegre tener aquí a todos los adolescentes enfrente, pero ahora ya no sé si da más lata a ellos o Ángel. Está ahí hablando y hablando con ellos, pero bueno, amén. ¿Están felices esta mañana? Bueno, el mensaje de esta mañana se llama Yuho. Yuho. ¿Cuál es la traducción de yuho al español? Tú cargas o tú acarreas, ¿verdad? Tú jalas. Y ese es el nombre de la compañía que hemos estado usando para mover todas las muebles y todas las cosas que vienen de todos los hermanos que vienen de otros lados, como los hermanos que vinieron de Portland a iniciar la iglesia aquí en Los Ángeles. Amén. Realmente nosotros tenemos que tomar responsabilidad de lo que nosotros tenemos que hacer. Y de eso se trata el sermón en esta mañana. En Mateo número 28, en el capítulo 28 dice la palabra de Dios así. Vamos a leer Mateo 28, versículo 16. Dice aquí, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta escritura es una escritura increíblemente conocida por la mayoría de nosotros. Es una escritura que nosotros remachamos y leemos con convicción cuando estudiamos la Biblia con alguien. Es una de las primeras escrituras que leemos. Realmente es una escritura importante porque esta es una de las últimas palabras, si no las últimas, pero una de las últimas palabras de Jesús antes de ir al cielo. Dice la Biblia que Él juntó a sus discípulos y les dijo, yo tengo toda la autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles a obedecer. Bueno, bautícenlos primero, amén, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Bueno, cuando leemos esta escritura a las personas con las que estudiamos la Biblia, les hacemos esta pregunta. ¿Qué quiere Jesús que todos seamos? Y normalmente todos sabemos, empiezan a volver a leer la escritura y dicen, déjame ver. Y después llegan a la conclusión, bueno, Jesús quiere que todos seamos discípulos bautizados. ¿Amén? Y la pregunta hoy es, ¿qué estás tú haciendo para que realmente esto suceda? Porque todos sabemos que los discípulos aquí que recibieron ese gran mandamiento, esa gran comisión, de ir y hacer discípulos, bautizarlos y después enseñarles a hacer discípulos, que hicieran otros discípulos, es exactamente lo que ellos hicieron. Ellos agarraron la carga y la llevaron ellos consigo. Ellos fueron a Jerusalén y llenaron Jerusalén con esta enseñanza. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo conocido en ese tiempo y llevaron el Evangelio hasta el último rincón de la tierra en ese tiempo, en ese siglo. ¿Qué estás haciendo tú para que realmente esta enseñanza llegue hasta el último rincón de la tierra? Pregunta todavía más aguda. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Jesús? Si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, tú vas a obedecer el mandato de Jesús. Tú sabes que Jesús quiere que todos sean discípulos y se bauticen para poder así estar en el cielo con nosotros. Pero no solo eso, sino para que nos ayuden a hacer más discípulos, que hagan más discípulos, que hagan más discípulos. ¿Sabes? Una vez nosotros fuimos, no me acuerdo qué día era, pero era un día especial. Y Sonia y yo fuimos a un restaurante. Y todavía me acuerdo, como si fuera ayer. Llegamos y nos sentamos y todo, y la muchacha llegó, la mesera, y nos preguntaba qué íbamos a tomar, Entonces, yo le dije que iba yo a tomar, y luego me dice, ¿y su hija qué va a tomar? Y yo iba con Sonia, mi esposa.
Y todavía me acuerdo, dije, oh man, So ella pensaba que realmente Sonia era mi hija. Era yo creo uno de esos días que parecía yo más viejito de lo que soy, que realmente... Pero el punto es que sabes que hay veces que nosotros parecemos algo que no somos. Yo ese día parecía como el papá de mi esposa, pero realmente yo no era. Amén. Y sabes que hay personas que a veces parecen discípulos. Se ríen, vienen a la iglesia, abrazan a todo mundo, dan su contribución, hacen todo lo que es fácil hacer. Pero ¿qué tal dar su corazón para la misión? Sí, yo creo que nosotros tenemos que recapacitar en esto. Tenemos, por ejemplo, a muchos discípulos que hemos venido desde Portland a iniciar la iglesia aquí en Los Ángeles. Y acabamos de regresar con todas las cosas de Juan Carlos. Bueno, no todas porque no cupieron. Como ustedes saben, Dios lo ha bendecido mucho. Y el camión más grande de U-Haul no fue suficiente para meter todas sus cosas, a pesar de que habían hecho yard sales para deshacerse de todo lo que no iban a traer, y luego todavía regalaron un montón de cosas. Bueno, pues no cupieron las cosas, y las acomodó alguien que es profesional acomodado. Se llama Víctor González. Pues no cupieron. Pero lo peor no fue eso. Aquí les voy a confesar uno de mis pecados más grandes que hice esta semana. La regué. Bueno, todos la regamos alguna vez, ¿no? Yo la regué esta semana. Me da pena decirlo, pero es la verdad. Una de las cosas que no cupieron, y fue por mi culpa, yo la dejé, fue negligente, fue el asador de carne. No trajimos el asador de carne. Eso sí, no me lo voy a perdonar nunca. Porque todos sabemos que la carne asada que se come en la casa de Juan Carlos es algo súper especial. Amén. Aquí mi esposa buscando dónde poner el agua. Es que este podium yo lo hice. Y lo hice cuando empezamos la iglesia ahí en mi casa. Y ahora nos lo trajimos para acá porque sabía que no iba a haber podium, porque había otros eventos y otras cosas. Ustedes saben, los hermanos en inglés están allá. Pero aquí le vamos a poner un cup holder aquí para que... Les prometo que lo voy a diseñar ahí para que tengamos agua. Por lo pronto lo vamos a poner en el suelo, ¿no? Bueno, ¿eres tú un verdadero discípulo o solamente pareces? ¿Sabes? Si todos fuéramos verdaderos discípulos aquí, si todos viviéramos como discípulos cada día, ¿no habría sillas vacías? Al contrario. Tendríamos que poner más sillas y más sillas y más sillas. Y yo sé que eso es lo que va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Bueno, porque todos espero que hoy hagamos conciencia de quiénes somos y qué es lo que Dios espera de nosotros. Amén. La semana que viene vamos a tener nuestro servicio inaugural. Vamos a empezar oficialmente la iglesia. Y es increíble ver cómo Dios nos ha bendecido ya con restauraciones, bautismos, etcétera. El día de hoy, ver a Katy, la esposa de Luis Jack, así decimos, a Luis García, que se hizo miembro de la iglesia, ¿verdad? Ellos estaban en el sector de Whittier, que pertenece a la región del este, y ahora están aquí ya con nosotros, cuerpo, alma y corazón. Amén. Y estamos muy animados también de que nuestra hermana María, hoy también se hizo miembro de la iglesia. Póngase de pie, María. María es una increíble discípula. Ella vive en Corona. No me siento. Ella va a estar siendo parte de la House Church que va a dirigir Juan Carlos y Betty García. Así que ellos van a estar en la misma charla bíblica y cómo Dios hace las cosas, ¿no? Una de las cosas que más Betty necesita, ustedes si conocen a Betty, Betty es una mujer que no puede estar sin amar, ¿ok? No puede estar sin amar. Así que cuando no está Juan Carlos cerca, ella empieza a amar a quien se le atraviesa o agarra el teléfono y empieza a bla, 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 y a todo el mundo. Y ella se preocupa por las personas. Ella necesita estar siempre con alguien y siempre en acción. Entonces una de las cosas que estaba, híjole, estoy solita en Corona. Yo creo que Dios se rió cuando ella pensó eso, ¿no? Dijo, no está solita. Y yo sé que hay muchas más personas en Corona
que pronto se van a agregar a esa charla bíblica, ya sea porque se hagan miembros de la iglesia, ya sea porque se restauren, ya sea porque bauticen a más personas ahí. Y este grupo de Corona va a crecer de una manera increíble. Amén. Así que bienvenida, Mari, bienvenida, y yo creo que muchas hermanas y hermanos van a seguir viniendo. Amén. Bueno, vamos a pasar en nuestra Biblia al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos tenemos aquí en el capítulo 1. Dice la carta de Hebreos capítulo 1 y el versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Sí, obviamente que Dios siempre ha querido estar en contacto con el hombre. Dios hizo al hombre, Dios hizo a Adán y a Eva. Y después de hacerlos y estar en comunión con ellos, Adán desobedeció a Dios. Y Dios vino a su rescate. Y Dios ha estado en contacto con nosotros a través de los patriarcas, a través de todos los profetas, todo el tiempo. Dios ha querido hablarle a la humanidad, hablarte a ti y decirte su voluntad y que tú le obedezcas y le sigas y que puedas estar con Él toda la eternidad. Como dice aquí la Biblia, Dios de muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, pero en estos finales días nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo y nos ha dado ese mensaje. Acabamos de leer que Jesús dijo, hagan discípulos. Obviamente discípulos de Él, discípulos de Jesús, en todo el mundo, y bautícenlos. Y Jesús vino con ese propósito. En el capítulo 2 vemos que dice el versículo 1, por eso, dice, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Yo sé que la mayoría de personas que estamos en este cuarto, y ojalá no podamos decir eso mucho tiempo, pero la mayoría de personas que hay en este cuarto son salvos, son discípulos bautizados. Obviamente lo ideal es lo contrario. Que si hay 100 discípulos haya 200 visitantes. Que si hay 500 discípulos haya 1000 visitantes. Siempre debe haber más personas que están escuchando la palabra de Dios y están ready para tomar una decisión de hacerse discípulos. Pero yo sé que la mayoría de nosotros somos discípulos y nos hemos bautizado y somos salvos. Pero dice aquí la Biblia que tenemos que prestar más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Sí, esto es tan importante porque muchas personas, grupos, iglesias han perdido el rumbo. Han perdido el rumbo que Dios quiere que ellos sigan, porque no han tenido cuidado de su salvación. Porque Satanás los ha distraído y los ha engañado con políticas, con situaciones, con egoísmo, con pecado, con amargura, y han dejado el rumbo que deberían de estar siguiendo. Y nosotros queremos tener mucho cuidado de no ser algo y parecer otra cosa. De que no les pase lo que me pasó a mí. De llegar ahí y parezco el papá de Sonia, pero realmente soy su esposo. Que tú pareces un discípulo, pero realmente no lo eres. Que tú pareces salvo, pero realmente no eres salvo. La intención de nosotros en esta mañana es que tú puedas hacer un análisis y que te arrepientas. Que tú puedas ver dónde realmente estás y quién realmente eres tú. Y que no pierdas el rumbo. Para no perder el rumbo, obviamente, dice aquí, hay que prestar atención a lo que hemos oído. Hay que prestar atención a todas las enseñanzas que hemos recibido. Hay que prestar atención a lo que la Biblia dice, para que no perdamos ese rumbo. Sigue aquí el libro en el versículo 2, dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor a los que oyeron, y los que oyeron nos la confirmaron.
A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Se dice aquí que esta salvación tan grande fue anunciada primero por el Señor y después fue confirmada por los que la oyeron de Él. Bueno, el día de hoy la pregunta que hacíamos es: ¿qué estamos haciendo nosotros para que esto sea una realidad en nuestra vida, en nuestro día, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario, en nuestra cuadra donde vivimos, en nuestro trabajo? Que este mensaje sea predicado, que esta gran salvación la escuche otra gente, que hagamos discípulos en todas las naciones y los bauticemos. Bueno, dice aquí en 1 Pedro capítulo 2, vamos ahí. 1 de Pedro capítulo 2. Dice la Biblia que debemos de no descuidar esta salvación tan grande, porque si los que la descuidaron cuando tenían la ley recibieron castigo, ¿cómo vamos a escapar nosotros? No podemos escapar, tenemos que sentir esa responsabilidad de que tenemos que cuidar nuestra salvación, que tenemos que poner atención y tenemos que no perder el rumbo. En 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 4, dice la palabra de Dios: Cristo es la piedra viva. Amén. Rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Sí, hermanos, tenemos que entender, nosotros, si somos discípulos de Jesús, vamos a convertirnos en personas que son como Jesús, que piensan como Jesús, que hablan como Jesús, que hacen lo que Jesús hacía, enfocados totalmente en una cosa: en salvar el mundo, en hacer discípulos, en bautizarlos. ¿Ese es el que tú eres o nomás pareces lo que no eres? Dice la Biblia que Jesús es una piedra viva y que si tú te acercas a Él te vas a convertir en una piedra viva también. Mira, ayer hicimos hamburguesas y invitamos a los jóvenes, a los teenagers y los preteens, no los preteens, pero los teenagers y los de la universidad, los del Campus Ministry, para que festejaran el cumpleaños de mi hija Sonia, que cumplió 16 años. Y yo hice una lumbre ahí de carbón para hacer las hamburguesas y todos sabemos eso. Cuando tú tienes una lumbre ahí, puedes tener un carbón que está totalmente apagado. Pero si tú lo pones ahí en la lumbre, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un carbón rojo, encendido, caliente, porque está en la lumbre. Y cada discípulo de Jesús debe ser de esa manera. Si tú te acercas a Jesús, te vas a convertir en una... ser de esa manera. Si tú te acercas a Jesús, te vas a convertir en una piedra viva, lleno de fuego, lleno de amor para todas las personas. Vamos a leer otra vez, versículo 4. Cristo es la piedra viva. Él es la lumbre. Rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Somos piedras vivas con las cuales ¿qué? Se está edificando una casa espiritual. En otras palabras, la iglesia. Se está edificando el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Edificando ese edificio, esa casa de Dios, esa iglesia. Pero la iglesia no se puede construir con piedras muertas. La iglesia no se puede construir con pedazos de basura, con trozos de estiércol. No se puede construir con cosas que no sirven. La casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia debe construirse con piedras vivas. Aquí está la enseñanza principal de que una iglesia debe ser formada por solamente discípulos, comprometidos 100% con Dios, con la iglesia y uno al otro. Tú no puedes tener una iglesia que digas, ese es el templo de Dios, y hay piedras vivas y piedras muertas. Todas deben ser piedras vivas. Eres tú una piedra viva. Dice que con eso vamos a construir
esta casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Dice aquí, miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa. Y el que confía en ella, en Jesús, no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Si la razón principal que una iglesia, que una persona pierde su rumbo, tropieza, es porque desobedece la palabra de Dios. Si no, es difícil entender. Cuando tú no obedeces lo que dice la Biblia, pierdes el rumbo. Es muy fácil. Los que llegan a una ciudad, y muchos de ustedes están nuevos en Los Ángeles, nunca habían vivido aquí, saben que si agarran un mapa y si siguen las direcciones van a llegar a donde... Pero si hacen lo contrario de lo que dice el mapa o lo contrario de lo que dicen las direcciones, se van a ir hasta Corona. Ayer unas hermanas venían a mi casa y se fueron hasta Corona. Y yo decía, ¿por qué se tardaron tanto? Y ya cuando llegaron, había mucho tráfico, no se preocupen. No, sí, pero ya después salió de que, no, ¿sabes qué? Que nos fuimos hasta Corona. ¿Por qué se fueron hasta Corona? Porque muchas personas piensan que están haciendo bien y hacen mal. Ellas pensaban que iban bien. Ellas estaban siguiendo direcciones. Fíjense bien, eso es muy importante. Ellas no fueron desobedientes. Ellas obedecieron las direcciones. Pero las direcciones estaban mal. Eso pasa con muchos líderes de iglesias que ya no están dirigiendo la gente a Dios. Que ya no están dirigiendo la gente a obedecer la palabra de Dios, sino a seguir sus propias ideas y sus propias inclinaciones. Y ahora tienen una bola no de discípulos, pero nomás de personas ahí, hipócritas, que están jugando a la iglesita, pero que están totalmente alejados de Dios. Estas hermanas les dijeron, vete por el 91 y cuando veas Santana Canyon, ahí te sales. Pues obviamente nunca la encontraron, porque la salida es Imperial Highway. Pero ellas no sabían. Y sabes que hay muchos hermanos y hermanas nuestros que están confundidos, que no saben ni qué onda. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios y regresarlos a su primer amor. ¿Amén? Amén. Bueno, dice aquí versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos todo este racimo de cosas hermosas que Dios nos ha convertido, con un solo propósito. Y eso es lo que tenemos que entender esta mañana. El propósito de que Dios nos ha hecho de pecadores a sacerdotes, de inmundos a una nación santa, de pueblo que estaba esclavizado al pecado y sirviendo a Satanás, a un pueblo que ahora le pertenece a Dios, de personas que nomás se dedicaban a chismes, a mentiras y a calumnias, intrigas, pleitos, iras, a personas que ahora anuncian el mensaje de Dios. Ese es el propósito. Por eso Cristo vino. Y por eso vemos aquí, en el capítulo 2 de Hebreos, que es donde estamos leyendo, que no podemos descuidar esta salvación tan grande. Porque Dios ha hablado por medio de su Hijo hoy. Y su Hijo nos escogió a nosotros como los mensajeros. A los discípulos les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. ¿Eres tú realmente un discípulo? ¿O solo pareces? O a lo mejor ya ni pareces. Esa es una pregunta que tú te tienes que responder. ¿Eres un discípulo verdadero? Y ese es el punto número 1. Punto número 2. Vamos a leer aquí. En el capítulo 2, versículo 5 de Hebreos también.
Dice aquí la palabra de Dios. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles del mundo, el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Pregunta: ¿quién está en control? Si cuando nosotros recibimos ese mandato de ir y hacer discípulos, se nos olvida tan fácil qué es lo que realmente Jesús estaba diciendo. Solo se nos queda nada más: haz discípulos. Es lo único que se nos queda. Haz discípulos. Oh, tengo que hacer discípulos, pero dice, oh, man, pero ¿cómo? Híjole, es que es tan difícil hablarle a la gente y luego, y se nos olvida que Jesús, antes de decir eso, dijo, yo tengo toda la autoridad, por tanto, vayan. Sí, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, no nomás en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Porque como Él está en nosotros, como nosotros somos enviados de Él, se te van a abrir las puertas. Cuando tú compartes tu fe porque tú tienes que hacerlo y porque tú, bueno, pues lo voy a hacer, pero no tienes fe, mejor ni vayas, porque nada bueno va a pasar. Pero cuando tú vas con la fe de que Dios me mandó y no hay nada que se vaya a oponer, porque Dios está conmigo, Dios me va a abrir la puerta, Dios va a mover este corazón. ¿Sabes qué va a pasar? Dios lo va a hacer, porque Él está en control, no tú. Amén. Como dice aquí, versículo 8, todo lo sometiste a su dominio. Y si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. No hay nada. Mire, vamos a Efesios capítulo 1 para que vean aquí. Capítulo 1 y versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Pablo hablando aquí, traducido al veracruzano, lo que está diciendo aquí Pablo es: Señor, por favor, quítales lo bruto a tus discípulos. Eso es lo que está diciendo en veracruzano. Pero lo que dice aquí, en una manera más elegante y profunda, dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Señor, ábreles los ojos del corazón, para que entiendan qué tan grande es el poder que actúa en ellos. Hermanos, nosotros tenemos que entender, Dios quiere desplegar su poder a través de ti y salvar el mundo. Pero tú tienes que tener esa fe de que Dios te va a usar. ¿Amén? De que Dios te va a usar. ¿Quién está en control? Jesús está en control. Y si tú estás cerca de Jesús, si Jesús está contigo, si Él está en ti, tú tienes el poder. Y tu evangelismo va a ser efectivo. Si Jesús no está en ti, si tú estás lejos de Dios, si tú no tienes fe, tú vas a ser un cobarde, vas a ser alguien que no va a hacer nada.
Pero ojalá que no sea ese tu caso. Ojalá que tú realmente tomes ese challenge, ese reto, y vayas con el poder de Jesús a hablarle a otra persona que no conoce a Dios, y puedas salvarlo, y así Él ayudarte a ti a salvar a otros. Amén. Dice el versículo 11: tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Está hablando de Jesús. Dice: tanto el que santifica, o sea Jesús, como los que son santificados, o sea nosotros, tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en Él. Y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se semejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Punto número 3. ¿Eres igual o diferente que los demás? ¿Eres igual o diferente que los demás? Si nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios hemos sido apartados, que ahora vivimos una vida diferente, que ahora tenemos un enfoque diferente, que ahora vivimos para Dios, y todo eso está muy bueno y es verdad. Pero tenemos que entender, como la semana pasada yo prediqué, Jesús era amigo de pecadores. Que nosotros entendamos, nosotros tenemos el mismo origen que todas las personas que no son discípulos. Somos iguales que ellos. No te sientas que eso, no, es que yo soy discípulo. No. Jesús estaba en el cielo. Tú tienes que ser discípulo de Jesús, significa tienes que aprender de Jesús. Tienes que tener el corazón de Jesús, la manera de pensar de Jesús, el amor de Jesús. Jesús estaba en el cielo. Jesús es el Hijo único de Dios. Pero Él decidió, para salvarnos, hacerse igual que nosotros. Vino y tomó un cuerpo humano y vivió entre nosotros. Dice aquí, para poder llamarlos hermanos y para poder salvarnos. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para salvar a otros? ¿Estás dispuesto a ser como ellos? ¿Estás dispuesto a vivir alrededor de ellos de una manera que los puedas impactar? ¿Estás dispuesto a cambiar tus costumbres con tal de ayudar a otros? ¿Sabes? Hay personas que para ellos es más importante sus costumbres que salvar a otros. Hay personas que es más importante para ellos su estilo de vida, su manera de pensar, la moda, su cultura, que salvar a alguien. Es más importante, es increíble, pero es verdad. Jesús no fue así. Jesús se hizo hombre. Jesús comió con los fariseos, comió con los recaudadores de impuestos, comió con los pecadores, salvó a todos los que Él pudo. Y hay personas que no están dispuestos a cambiar su estilo de vida. Por ejemplo, hay personas que les molesta, por ejemplo, comer chile. Yo me di cuenta porque allá en Portland fuimos y llegamos a las salitas a donde Carol es el campeón en el challenge. Pero ahora no pedimos 12. Ahora llegamos y pedimos 100. Y pedí 50 de las más picosas, ¿cómo se llaman? Blazing. Y 50 de habanero. Y dije, ok, vámonos. Y Marcos estaba que se moría. Creo que se comió 3 y ya no quiso saber nada. Juan Carlos me hizo más el paro, pero obviamente el que más comió ahí fui yo. Bueno. Hay gente que no le gusta comer chile. Dice, no, pica mucho. Imagínate tú que tú eres un discípulo, tú quieres alcanzar a alguien, lo invitas a tu casa
y haces toda la comida está súper picosa. Y tú sabes que él no come picoso. Y dice, oh, bueno, pues si quiere comer picoso, que come, si no, pues así soy yo. ¿Tú crees que estaría bien eso? No. Nosotros tenemos que mostrar nuestro amor. Amén. Por eso yo siempre le digo a Sonia, haz una salsa para hombres y otra para todas las demás personas que no comen chile. ¿Por qué? Porque quiero tener amor por todas las personas. Hay personas que dicen, bueno, aquí en mi casa, si entras tienes que quitarte los zapatos. Si no, no puedes entrar. Bueno, hay personas que, a mí no me importa quitarme los zapatos o lo que sea, mientras no me quite los pantalones, yo me quito el sombrero, lo que sea. Amén. Hay personas que les molesta eso. Les molesta que tú le digas, quítese los zapatos. Dice, oh, pues, a mí como que lo ven como ofensivo, como que no está bien. Entonces nosotros, si hay una persona así, tiene que entender, yo tengo que dejar que entren con zapatos. ¿Qué va a pasar? A mí se va a ensuciar mi alfombra, lo que sea, whatever. Ok, la limpias. Pero tú tienes que hacer que los demás se sientan bien. Amén. Que se sientan amados. Muchas personas, les gusta hablar de determinada manera o hacer determinadas cosas. Nosotros tenemos que convertirnos en los mejores amigos de esas personas que no son discípulos para traerlos con nuestro amor a Cristo. Amén. Miren, vamos a leer una escritura. Vamos a ir a 1 Corintios 9. Fíjense lo que dice aquí. 1 Corintios 9 dice, me avisan cuando ya todos estén ahí, ¿ok? ¿Están ahí? Ok. 1 Corintios 9, versículo 19. Dice así. Aunque soy libre, aquí está hablando Pablo, respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. ¿Tenía Pablo el corazón de Jesús? Sí. Jesús se hizo hombre. Tú no entiendes eso porque, si tú te hicieras hombre sería un privilegio para ti. Pero Jesús estaba en el cielo, era el Hijo de Dios. Y Él vino y se hizo hombre. Para Él era rebajarse a estar encerrado en un cuerpo humano, de tener que ir al baño, de tener que tener sueño, de tener que cansarse, de tener que comer, de todas esas limitaciones que nos da un cuerpo físico, de tener tentaciones, porque Jesús fue tentado en todo y nunca pecó. Él se metió en ese lío de ser un hombre para identificarse con nosotros. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para ganar a alguien? Pablo estaba dispuesto a lo que sea. Fíjense su corazón. Dice, yo me he hecho esclavo de todos para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví como judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a quién, a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Tenemos que ser creativos y dejar nuestra persona y ser evangelísticos y ser amorosos, inventar cualquier excusa y ganar a alguien. Amén. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Yo me acuerdo, por ejemplo, Elizabeth y su esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Ya hasta se me olvidó. No. Elizabeth es la hija de los parientes de Carlos. Y la hermana que dirigía una iglesia, que dirigía unas mujeres, 250 mujeres, y luego se hizo discípula. ¿Sí te acuerdas de Elizabeth? Ok, ¿y su esposo? Su esposo, Gerardo.
Sí, Elizabeth ya se había hecho discípula y venía a la casa después de la iglesia y le invitábamos a comer y todo. Y su esposo le daba persecución. Sí. Su esposo decía, oh no, que esos hermanos, ni me hables de ellos, ni los quiero ver, ni no sé qué, y bla, bla, bla. ¿Cuál era nuestro objetivo, nuestro corazón? Tenemos que ganarnos a este hombre. Y él con un escudo de orgullo y de, oh no. Pues la hermana vino a comer después de la iglesia y todo, y entonces él no vino a la iglesia ni nada, a veces venía, no, nunca venía. Y un día ya decía, ok, ya voy a ir por ti, le habla al celular, ahí voy a pasar, te sales y te subes, yo ni quiero tocar esa puerta, ni quiero verlos, ni quiero nada. ¿Sabes lo que hace una hermana cuando a un esposo le dice eso, verdad? Nos dice, ¿qué crees que dijo mi esposo? ¿Qué? Oh, dijo esto y que no los quiere ni ver, ni quiere nada. Oh, dije yo, sí, ok, aquí espérate, yo voy a ir allá afuera. Que salgo yo y ahí viene. Me recordó a mí, porque los que somos muy machos por fuera, por dentro no es cierto. Entonces digo, Gerardo, mira, ¿sabes qué? Me dijo tu esposa que tú arreglas carros. ¿Sabes qué? Mi ven tiene un ruido, ¿no me podías ayudar? Vamos a dar una vuelta y para que veas qué es lo que tiene, porque yo no sé nada de mecánica. Entonces, si vienes conmigo, tú tal vez me puedes decir qué es. Ok. Y ya se lo subo a mi ven y que me lo llevo. Elizabeth estaba, ¿qué pasó? Ya se lo llevó. Ya que lo subo y que me lo llevo, y le digo, mira, oye ese ruido, y dice, clink, clink, y dice, oh, sí, no, pues puede ser esto, puede ser el otro, y que no sé qué, y empezamos a platicar. En una vuelta llegamos a la que digo, ¿quieres un café? Bueno, sí, me lo metí a mi oficina, cerré la puerta, y nos vamos a un café, ya estamos tomando un café y todo, ya. Y yo no dije nada, de nada. Lo único que hice fue identificarme con él, darle la oportunidad que él me ayudara, y tomar un café. Y luego estamos así como nada. Me dice, ¿sabes qué, Víctor? ¿Desde cuándo quiero hablar contigo? Porque yo necesito ayúdame. Y totalmente se puso humilde. Le dije, pues vamos a estudiar la Biblia. Estudiamos la Biblia, se bautizó, un increíble discípulo. Pero todo ¿por qué? Porque uno tiene que ser creativo y tiene que, agarrar la onda. Claro, a veces Dios nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, Don Víctor, cuando Gloria se bautizó, su esposa, nosotros íbamos, Gloria, pues Víctor tenía carro, él manejaba, Gloria no, pero dice, no, yo no te voy a llevar, ni te voy a traer ni nada, y vete como quieras, hazle como quieras, yo tengo que ver el fútbol. Entonces le dije, bueno, nosotros vamos a llevarla y vamos a traerla. Entonces llevábamos a Gloria, pero no nomás llevábamos a Gloria y la aventábamos ahí, ok, Gloria, va, y vámonos, ya hace hambre. No. Íbamos una milla extra, como dicen. Llegábamos, nos estacionábamos con 9 niños, o 10, ni me acuerdo ya cuántos teníamos. Para ese entonces ya había yo perdido la cuenta. Y ahí vamos para arriba, Don Víctor vivía como unos 50 escalones hasta arriba. Ahí vamos hasta arriba a dejar a Gloria, ¿no? Ya llegamos hasta allá arriba y estaba Don Víctor viendo. Don Víctor, ¿cómo está? Que tú sabes, cuando alguien visita en tu casa, pues es amable, ¿no? Oye, siéntense, ya nos sentamos. Oye, ¿y qué? ¿Usted cuándo se va a hacer cuándo va a venir a la iglesia? Pues cuando hagan los servicios en la tarde, porque yo en la mañana el domingo veo el fútbol. Le dije, ok, Don Víctor, voy a hacer los servicios en la tarde y usted va a venir. Dice, ok. No, pues nos pusimos a orar nosotros, Señor, y Dios nos echó la mano. A mí poquito, no pasó mucho tiempo al hospital. Y tenía una piedra en el riñón o no sé dónde, y ya se estaba petateando. Y dicen que es muy doloroso, y estaba todo. Y él en su onda se acordó de todas las veces que lo fuimos a ver, invitábamos, ándele, mire, póngase bien con Dios, y que Dios lo ama, y que bla, bla, bla. Y dijo, ok, Dios, si tú me alivias de esta, voy a la iglesia, te lo prometo. Al otro día ya no tenía nada. Y llegaron los doctores, no, pues ya se deshizo la piedra, no tiene nada. Y dijo, tengo que ir a la iglesia, ¿no? Entonces vino a la iglesia, estudió la Biblia, estudiamos con él, se hizo discípulo, increíble discípulo. Pero tenemos que ser creativos. Tú nada más lo que tienes que pensar es, ¿cómo yo me hice un discípulo? Y ahí está la historia. Contigo fueron creativos, ¿sí o no? Contigo alguien tuvo que hacer algo para poder jalarte, para poder ayudarte, para poder amarte. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que Pablo hacía. Eso es lo que Jesús hizo. Amén. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto aquí en Romanos. En Hebreos, capítulo 2.
Y fíjense bien lo que dice aquí el versículo 7, ya vamos a terminar. Dice aquí en el capítulo 3 y versículo 7. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Punto número 4. Si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Dice, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón. No han conocido mis caminos. Así que en mi enojo, fíjense, aquí está hablando Dios, en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. En nuestra visita a Portland pasaron muchas cosas. Una de ellas, un hermano que está cayéndose de la fe, ojalá, creo que ya no se va a caer de la fe, pero estaba muy mal espiritualmente, obviamente, le dijo a su esposa, no quiero que hables con ninguna hermana, ni con ningún hermano, hasta que yo te diga. Y lo dice ella, ¿y por qué? Porque yo digo. Obviamente, ¿qué pasó? Todo se sabe, ¿no? Pues ahí me tienes en el teléfono. Tuve que hablar con él y hablar con ella. Y hablar con el anciano de Portland y decirle, hey, les acabo de hablar a estos dos y les dije esto, y ahí te hablo a ti para que sepas, y ahí te lo encargo, este es tu trabajo, yo me voy para Los Ángeles. Y le dije, ¿sabes qué, hermana? Tú eres una discípula. Tú tienes que obedecer a tu esposo en todo, pero tú jamás vas a obedecer ni a tu esposo ni a nadie que te diga que ya no seas discípula. Un discípulo debe de ser discípulo. Y ser discípulo significa tener contacto diario con los hermanos y hermanas. Ser discípulo significa estar en la iglesia, estar compartiendo tu fe, estar en la misión, estar cerca de Dios todos los días. Una persona no puede decir yo soy discípulo y no mantiene un contacto diario con los discípulos cada día. Y hay una razón para eso. Vean lo que dice aquí. El versículo 12, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso o incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Cuando nosotros tenemos contacto cada día y nos animamos cada día y todos los días hablamos unos con otros, lo que pasa es que nosotros nos estamos protegiendo de que nuestro corazón se mantenga suave, de que nuestro corazón no se haga duro y el pecado nos engañe. Si nosotros que venimos de Portland, los hermanos que están aquí en Los Ángeles, sabemos, Satanás va a tratar de engañarnos. Algunos de ustedes están caídos de la fe, algunos de ustedes nunca han sido discípulos. Y ojalá estudien la Biblia, como el amigo de Adolfo, que es del Salvador, por cierto. Es nuestro paisano, porque aquí todos somos del Salvador, amén. Ok, especialmente cuando es domingo después de la iglesia, vamos a las pupusas. Pero, fíjense bien, Satanás tiene un trabajo que hacer. Y su trabajo es desviarnos del rumbo que Dios quiere. Y lo va a hacer a través del pecado, a través de las tentaciones, a través de las finanzas, a través de los enojos con el esposo o esposa, a través de los problemas con los hijos, a través de la salud, a través de enfermedades, a través de todo. Hasta el tráfico. Yo estoy convencido que el tráfico es de Satanás. Por eso los domingos hay menos tráfico, que es cuando los discípulos vamos a la iglesia. Pero sabes, cuando nosotros tenemos contacto diario,
nos protegemos de eso. Porque nuestro trabajo, y es el trabajo de Dios a través nuestro, es mantenernos fieles, mantenernos enfocados, mantenernos animados, y que nuestro corazón no se endurezca ni sea engañado por el pecado. Pregúntale a cada hermano o hermana que se ha caído de la fe, y verás cómo comienza todo. Todo comienza cuando tú dejas de tener contacto diario con los hermanos o hermanas. Y empiezas a tener más contacto con personas del mundo y empiezas a alejarte del cuerpo de Cristo y el pecado llega a tu corazón y ¡pum!, te alejas de Dios. Pero hay una oportunidad. Dice la Biblia aquí, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Suavízalo. Dios te ama, Dios quiere que estés bien y es indiscutible que nosotros tenemos que estar bien para poder ayudar a otros. ¿Amén? Amén. Bueno, gracias por escucharme y ojalá que podamos poner en práctica esto.